El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al propósito, cambié el Evangelio y leí el Evangelio de la fiesta que estamos celebrando, Santa Mónica, porque especialmente para mamás es preciosa. Es una santa que vivió hace 1600 años y por tanto, pues no es Teresa de Calcuta, no es Juan Pablo, no es uno fresquecito que tengamos en la mente. Y sin embargo hizo muchas cosas. Es una injusticia decir: San Agustín fue la que convirtió, Santa Mónica fue la que convirtió a su hijo Agustín. No es solamente eso, esa es la cereza del pastel. Primero, no se casó, la casaron. En aquel tiempo no decidías con quién casarte. Y siendo ella una mujer cristiana, en aquel tiempo no se distinguía católicos, cristianos, cristiana, adoradora del único Dios verdadero y de Jesús su Hijo, la casaron con un patricio romano. ¿Qué habrá hecho este patricio para hablar con sus padres? Dénmela, etcétera, etcétera. Y ahí comenzó a sufrir. ¿Te imaginas que tú vieras a tu marido traer estatuillas de dioses a tu casa, sabiendo quién es el verdadero Dios, teniendo la Eucaristía, la asamblea dominical, y estar casada con un patricio que todavía quiere el circo romano, que todavía te cuenta historias de que Poseidón se enamoró de Venus y que de ahí salió no sé quién y que el Minotauro, y decir: ¿cómo es posible que sigas creyendo en esto? Nace San Agustín y su hermano, Santa Mónica les infunde, les pasa, les transmite, le comunica la fe, pero la influencia del papá es fuertísima. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando San Agustín cumple una cierta edad, que en aquel tiempo eran 15 años, se despide de su mamá y se va a Roma. Primero a Cartago, después a Roma, después a Milán. Santa Mónica se queda sola con el patricio y lo primero que hay que decir: lo convierte. El primer mérito de Santa Mónica es haber convertido a su marido. ¿Y cómo conviertes en aquel tiempo a un hombre? Si hoy sabemos lo que es el machismo, imagínate el machismo de aquella época. La mujer no sabía leer, no trabajaba, dependía completamente del hombre. Y este era una persona importante, era un patricio romano. A un patricio romano, una mujer humilde lo convirtió. ¿Cómo se convierte a una persona? No con grandes sermones. Santa Mónica se fue por el camino de la oración, el sacrificio y el testimonio. ¿Por qué se convirtió patricio? El patricio romano, vaya mujer que me tocó. Qué bondad, qué tiene en su interior. ¿Por qué algunos estamos preocupados de 1000 cosas y está en su interior? Segunda parte de la etapa de Mónica: a seguir a su hijo. Para nosotros viajar de el norte de África a Roma, pues hoy sería simplemente un avión de 400 euros. En aquel tiempo era embarcarse, era despedirse de su tierra. Santa Mónica nunca volvió. Olvídate de tus padres, de tus demás hijos, de todo. Se embarcó y se fue a buscar a Agustín y lo encontró. Agustín
que había crecido católico, cristiano, gracias a su madre, ya se había convertido en un pagano. Él mismo lo dice cuando cuenta sus confesiones. Pasó por una cantidad de sectas, de pseudofilosofías, y cuando ya llega a Milán y se encuentra con San Ambrosio, le llamó la atención porque San Ambrosio sí hablaba muy bien. San Ambrosio tenía una dialéctica y tenía una elocuencia estupenda, y entonces se empieza a acercar. Piensen que San Agustín, el don que recibió, se ve cuando lee sus libros, sus juegos de palabras. Es una cosa preciosa como escribe San Agustín. Lo traía en su interior. Cuando llega y se encuentra con San Ambrosio, dice, este sí, pero cuando le dan la Biblia, dice, se me caía de las manos. Es que es un libro mugroso. Yo que leo Cicerón, Horacio, poetas, filósofos, y te dan un libro que se escribió en arameo, se tradujo al griego, se tradujo al latín. ¿Te imaginas cómo habrá llegado? Respetando la verdad, pero con el vocabulario de quién. ¿Y quién hablaba en griego? San Pablo, pero San Pablo hablaba arameo. Su griego sería una especie de pocho. El inglés de ustedes. Entonces, San Agustín, el maestro de la elocuencia, le cae la Biblia en las manos y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entrando en las historias que hay, ¿cómo un papá puede sacrificar a su propia hija? ¿Cómo tantas muertes, tantas traiciones? ¿Cómo Dios puede mandar matar hombres, mujeres, niños, vacas, todo? Se le caía de las manos. Cuando llegó al Evangelio, se dio cuenta otra vez de la pobreza del Evangelio en cuanto a la elocuencia. Si tú tomas los libros de Cicerón, ya traducidos evidentemente, o de cualquier poeta, o si lees la Eneida, libros griegos, etcétera. Bueno, la Eneida es latino. Si lo lees, todo es descripción. Caía la tarde, las sombras, no sé qué historias, el sol iluminaba, la hierba. Agarras el Evangelio, cero poesía. Jesús iba caminando, entró a una ciudad, venía saliendo un chico muerto, lo traían en una caja, venía parte de la aldea y todos llorando. Las descripciones, la poesía, las palabras elegantes, lo bonito, por ninguna parte. San Agustín le costó un trabajo enorme, pero lo que es la obra de Dios, después de estar viendo que se le caían de las manos también las otras filosofías y las otras cosas, un día estando en su jardín, cuando ya era muy amigo de Ambrosio y cuando ya se había reencontrado con su madre, a la edad de 33 años, unos niños estaban jugando en el jardín de al lado un juego que no ha llegado a nuestros días, que decía en latín, tolle legge, toma y lee, toma y lee. ¿Qué sería ese juego? No sabemos. Tú y yo diríamos, un gato cayó al pozo, las tripas hicieron guau, arrepata pitipoto, salvado estás. Dentro de 300 años esto no va a existir. Pues el tolle legge, ¿qué sería? San Agustín recibe una luz de Dios. Tolle legge significa toma y lee. Dice, salí corriendo por la Biblia y empecé a leerla, pero ya con hambre. La había leído antes y no me sabía nada. Con la gracia de Dios, la oración de Mónica y su testimonio, lo que primero no sabía nada, ahora cobraba un sentido espectacular. Y entonces ahí es cuando describe, pero eso se lo voy a contar mañana, que es la fiesta de San Agustín, cuando dice, tarde te amé, tarde te amé. Y lo dice a los 33 años. Esto no deja de fastidiar porque de aquí saqué la lectura. Entonces, tarde te amé a sus 33 años. Un escuincle vivió hasta los 80 y se convierte en sacerdote, en obispo. Regresan de Milán y llegando a Ostia, ahí está enterrada Santa Mónica. Preciosas las últimas palabras de Mónica: no tengo nada que hacer en este mundo. Convertido su padre, convertido tú, no solamente al cristianismo, sino en un servidor del Altísimo,
yo ya me puedo ir. Y ya, aunque el barco llegó 2, 3 días después, ella ya no cruzó y está enterrada en Ostia. De ahí nos pasamos como conclusión al Evangelio. Jesús, ¿por qué leímos este Evangelio? Hace un milagro por la madre. Iba Jesús caminando y no se compadeció del niño. Dice, vio a una mujer y compadeciéndose de ella, le dijo a ella, no llores. Del niño no se compadeció, ya estaba muerto. Y un niño que se muere, se va al cielo con zapatos. El problema era de la mujer. En aquel tiempo, las viudas se tenían que recargar, apoyar completamente en los hijos. Una mujer que era viuda y tenía un solo hijo y lo está llevando a enterrar, estaba perdida. ¿Saben que los indios, no sé si son los cheroquis o cuáles son, todavía hasta hace 100 años, en el invierno, cuando comenzaban las nevadas, las mujeres que no tenían hijos y habían perdido en la guerra al esposo, no las dejaban entrar a los tipis. Morían de frío, congeladas en las noches de invierno. ¿Por qué? Porque es un peso. Los mayas, en las guerras, primero solamente se les permitía tener 2 hijos, porque la mujer puede cargar con uno y el hombre con el otro. Si te nacía el tercero, a la edad que tuviera, lo mataban en una guerra, porque ¿quién se puede hacer cargo de él? Estas cosas que vemos en la cultura increíbles. Pues total, entra esta mujer, la ve, se compadece de ella y le dice lo que le podría haber dicho a Santa Mónica. Se lo dice al niño: muchacho, a ti te lo digo, levántate. Levántate. Por su madre, por el llanto de la madre, por la oración de la madre, por la cara de la madre. El niño no dijo nada. El niño estaba más muerto que nadie, como San Agustín, más muerto y perdido, pero las lágrimas de la madre. A ti te lo digo, muchacho, levántate. El muchacho se levantó y se puso a hablar. ¿Sabes cuántos muertos caminando hay por ahí? Les dije un día, ¿no?, con los que meten a la cárcel en Estados Unidos, dead man walking. Probablemente la mitad de la sociedad. Soberbia, ira, envidia, lujuria, pereza, egoísmo, avaricia, lejos de Dios. Yo celebro misa en varias parroquias. Gracias a Dios todavía están llenas. ¿De jóvenes? No. Dead man walking. El otro día una señora me llevó con su marido a dar una charla a Monterrey, al norte, y en el coche ponen la música, narcocorrido. Se me grabó nada más una frase: este vato ya está muerto, nada más no se lo han dicho. ¿Sabes cuántos vatos muertos hay caminando allá afuera? Bien vestidos, con la cartera hinchada, con tarjeta de crédito, divirtiéndose, viajando. A muchos de esos Jesús les tendría que decir: muchacho, a ti te lo digo, levántate. Pues bueno, conclusión. ¿Qué tiene que hacer una madre? Y aquí hay mucha madre y mucho papá. Ya no puedes sermonear a tus hijos. Mientras puedas, hazlo. Cuando llegan a esa edad en que ya no se puede, reza, testimonio y sacrificio. Y no pienses, mi hijo está perdido. Respeta los tiempos de Dios. San Agustín estaba perdido. La gente moría de 40 años. Un tipo de 33 que no se ha convertido, ya está perdido. Pues se convirtió, fue sacerdote, obispo, fundador de los agustinos y vivió hasta los 80. Dios tiene sus tiempos. A nosotros nos encanta la inmediatez. Pido salud y la quiero hoy en la tarde. La conversión de mi hijo mañana tempranito. Los tiempos de Dios, como me dijeron por ahí que un señor estaba rezando y le dijo a Dios: Dios mío, dame paciencia, pero ya. Así somos nosotros.